Un día cualquiera, una familia normal de Londres recibió una llamada de teléfono. Del otro lado de la línea le preguntan y le dicen: ustedes ciertamente tienen un hijo, ¿verdad que sí? Y él se llama Elías. Le estamos llamando desde el Campeonato Mundial de Tenis de Wimbledon. Le estamos llamando para que su hijo, Elías, venga para la final. Ha sido llamado para que tenga el privilegio delante de todo el mundo de ser el que saque la moneda para iniciar el partido. Algunos de ustedes conocen a Elías, ¿verdad que sí? Ese niño sería así, que en lo natural no sería el llamado para un privilegio como ese. Había pasado por un proceso de recuperación de leucemia y sin tener absolutamente ningún mérito, un día recibió una llamada a su familia, su mamá, para ese propósito. Ellos aceptaron el llamado y como consecuencia de eso, ese domingo vino una limusina enfrente de su casa, lo llevó al niño, al papá, a la mamá, a las dos hermanas en limusina a Wimbledon. Los recibieron en el restaurante donde comen los jugadores y las grandes estrellas. Allí conocieron a varios de los grandes tenistas y sus familias, tuvieron la oportunidad de saludarse, tuvieron la oportunidad de tomarse fotos, de recibir autógrafos de ellos. Y Elías tuvo ese privilegio delante de todas las cámaras. ¿Cómo sería de tremendo que nuestro hijo en Colombia lo vio y nos lo dijo antes de que nosotros nos diéramos cuenta? Me dijo: yo creo que, ¿será que sí es Elías? No creo que pueda ser Elías. Él lo había visto y el papá de mi esposa, que ha sido toda la vida jugador de tenis, él entendió, ¿verdad?, que eso es algo fuera de lo común. Pero ese niño fue llamado sin merecerlo, fue llamado para experimentar un privilegio tremendo. Estoy seguro que en su vida se le olvidará, ni a él ni a su familia, lo que recibieron. No tuvieron que pagar nada, no tuvieron que tener ningún mérito. Fue algo que vino de una manera completamente sobrenatural. Hoy quiero, queridos hermanos, que podamos reflexionar sobre esta gran verdad. Nosotros somos llamados por Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, a tu derecha: eres llamado. Y ahora dísele al de la izquierda: eres llamado. Eso significa varias cosas. Una de ellas, si todavía no lo has entendido, es que somos especiales para Dios. Y ahora en este texto de Romanos capítulo 8, abre tu Biblia, te vas a dar cuenta porque es tan necesario que esta verdad pueda estar profundamente grabada en nuestros corazones como hijos de Dios. Es muy necesario. Me estoy predicando a mí mismo también. Es muy necesario que en nuestro corazón y en nuestra boca haya esta convicción y esta declaración: soy llamado por Dios. Soy llamado por Dios. Vamos a leer en Romanos, leemos del capítulo 8 algunos versículos. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si tú estás acostumbrado al texto del 60, de 1960, esto te va a ayudar a captar más riqueza del texto. Es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, Romanos capítulo 8, porque habla verdades tan hermosas acerca de nosotros y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice Romanos 8:28: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman
y son llamados, primera vez que aparece en el texto, según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegidos, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Aleluya. Luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Y Pablo acaba el capítulo diciendo unas palabras poderosísimas: nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Voy a pedirle a Carolina que nos diga, nos dé un testimonio, porque aquí en el verso 28, este es un verso que nosotros, algunos de nosotros sabemos, pero yo creo que hoy Dios quiere como ayudarnos a profundizar en este verso. Aquí es donde aparece la primera vez la palabra llamados en este texto. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hay muchas veces, querido, que a ti te pasan cosas y tú dices: no entiendo, yo soy un hijo de Dios, yo soy llamado, se supone que me deberían pasar otras cosas diferentes, y te quedas contradecido, te quedas de pronto triste y dices: Señor, no entiendo. Podríamos dar muchos ejemplos. Yo voy a dar, una vez que Carolina dé el suyo, voy a dar un ejemplo de la misma vida del apóstol Pablo. ¿Ya? Bueno, tu trabajo con GAM paró. ¿Qué pasó? Sí, el trabajo que yo había recibido de parte de Dios, yo sabía que era de parte de Dios, entonces a veces uno se agarra más a las cosas que vienen de Dios que a Dios, y eso fue una prueba por eso. Entonces, en cuestión de 2 semanas todo cambió en mi trabajo y la única opción que me quedaba era irme. Entonces mandé mi notice y pasé mi despido. Después de eso empecé a buscar a Dios y dije: Señor, necesito saber qué tengo que hacer ahora. Para resumir, empezó de verdad un viaje que hasta ahora estoy, digamos, terminando. Ha sido 1 año desde que pasó eso. No me ha faltado nada. He viajado, he estado en Israel, estuve viviendo en Israel por 5 meses, he estado trabajando, he estado trabajando en otras cosas que no me imaginaba trabajar, como traducir un libro entero. He estado estudiando también sin tener los fondos. Dios ha sido poniéndome personas a mi lado, pero la bendición más grande que jamás me imaginé que iba a llegar era poder conocer a Dios de una forma totalmente diferente, en una forma de depender a Dios en cada decisión: a dónde voy, con quién hablo, dónde gasto mi dinero, con quién debo de estar. Había momentos en los que yo me levantaba cuando estaba en Israel y Dios me decía: oye, ayunar y ayunar, nada más, ayunar y orar, nada más. Otro día que me levantaba y me sobraban las llamadas de personas: ay, estás aquí en Israel, vente, júntate. No, primero era: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y a veces había hasta cosas que eran buenas, pero el Señor me decía: no, es hacer lo que yo te estoy pidiendo. Y he visto cómo, mirando atrás, yo digo: Señor, ¿qué hubiera hecho si tú no me hubieras en ese momento cambiado los planes de esa manera? Yo miro atrás y digo: es verdad, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Amén. Gracias, Carolina. Mire el caso del apóstol Pablo. Fue a Jerusalén, era la fiesta de Pentecostés, entiendo, y Pablo iba a adorar, a celebrar una de esas fiestas que Dios dejó ordenados a su pueblo. Y estando
celebrando la fiesta, fue apresado. Lo apresaron y estuvo varios años preso. Tú puedes decir, bueno, Pablo fue llamado por Dios. ¿Cómo es posible que Dios, habiéndolo llamado a predicar, se pasa Pablo varios años en la cárcel haciendo qué? Haciendo nada. ¿Cómo puede ser eso algo bueno? Si él era un hombre especial, escogido por Dios. Pues mira, en ese tiempo que Pablo estuvo en la cárcel, mira todos los propósitos que Dios cumplió. El libro de los Hechos nos lo dice muy claramente. Primeramente, fue protegido. Los judíos, el concilio de los judíos quería matarlo. Donde Pablo no hubiera estado apresado por los romanos, seguramente lo habían acabado con él vivo. Pero los romanos, Dios los usó para proteger la vida de Pablo y no permitir que las trampas que le habían tendido, Pablo pudiera ser presa de ellos. Lee el libro de los Hechos, ahí está todo bien escrito. Dios usó a los soldados romanos, al gobernador romano, para proteger la vida de Pablo de todos aquellos que querían matarlo. No solamente, sino que fue el mismo ejército que lo sacó de Jerusalén a Cesarea. Y de Cesarea, cuando lo querían llevar de vuelta a Jerusalén, fue llevado hasta que eventualmente llegó a Roma. Entonces ahí había un propósito de Dios. En esos tiempos que Pablo estuvo en la cárcel, escribió cartas que para nosotros aún hoy en día son de gran edificación. La carta de Pablo a los Efesios es una pieza maravillosa de revelación. La carta de Pablo a los romanos, Pablo las escribió en ese tiempo cuando él tenía horas y horas de revelación de Dios. Escribía con su pluma y nos dejaba a nosotros y a las iglesias que él había plantado esas joyas de la revelación divina como ningún otro apóstol había hecho antes. Otra cosa importante, Dios le permitió predicar el evangelio a gobernantes que de otra forma quizás no hubiera sido posible. Agripa, ¿verdad? Otros gobernantes que escucharon de él el testimonio del evangelio. Y eventualmente se cree que al mismo emperador Nerón, por causa de apelar hasta el emperador, él tuvo la oportunidad de darle testimonio de Jesús al mismo emperador, a la cabeza de un imperio. Sabemos por libro de Hechos que estando él en arresto domiciliario con un soldado al lado, pudo predicar a muchísima gente, judíos y gentiles. La Biblia dice en Hechos, el último capítulo, venían a su casa todos los días y Pablo les hablaba a los líderes de la ciudad, les hablaba del evangelio, estando en esa coyuntura especial. Y eventualmente, ¿sabes otra cosa que se produjo? Si Pablo no hubiera sido preso, quizás tú y yo no estaríamos hoy aquí conociendo a Cristo. Porque fue cuando Pablo fue preso que dejó de predicar el evangelio en la parte este del Imperio Romano y se fue llevado, una vez que fue libre, a predicar el evangelio en la parte oeste, o sea, lo que es España, algunos piensan que está Francia, toda la parte oeste del imperio, aún en el norte de África. Se cree que Pablo fue predicando y eventualmente el evangelio llegó a toda Latinoamérica. Entonces, querido, el hecho de ser llamados por Dios quiere decir que Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Yo no sé si tú estás pasando ahorita por un momento donde no entiendes nada. Si dices, Señor, soy tu hijo, te amo, te obedezco y me están pasando unas cosas que no entiendo. No sé a dónde va esto. No sé qué propósito bueno puede sacar por esto. ¿Se acuerda lo que dijo la mujer de Job? Le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Pero la Biblia dice que Job dice que se postró, adoró y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Pablo dice acá que nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, dice aquí en este versículo 28, sabemos que todas las cosas van a operar para bien para nosotros que le amamos porque Él nos ha llamado. Amén. Porque Él tiene un propósito con nuestras vidas. Amén. Nuestro futuro tiene un propósito. Nosotros no estamos aquí en Londres simplemente para comer, dormir y trabajar. Somos llamados por Dios. Nuestra vida tiene un gran propósito, un gran llamado. Amén. Dice que
otra cosa importante por ser llamados por Dios, dices que Dios nos ha conocido de antemano. No solamente que ahora somos parte de la familia de Dios, sino que Dios desde antes de nacer ya conocía nuestro nombre. Amén. Ya Él estaba en el asunto. Por eso dice ahí que otra cosa importante que tiene que ver con el ser llamados es que Dios nos escogió, Dios nos eligió para llegar a ser como Jesús. Ese es el gran propósito que Dios tiene con nosotros, hacernos como Jesús. Nosotros tenemos vida eterna ahora y nuestro anhelo es, nuestro mirar hacia adelante es ser como Jesús, amar como Jesús, hablar como Jesús, caminar, actuar como Él. Amén. Así que Dios dice, después de habernos elegido, Dios nos llamó para que nos acercáramos a Él, y una vez que nos llamó, nos puso en una relación correcta con Dios. Esto es lo más hermoso, ¿verdad? Que ahora nosotros tenemos amistad con Dios. Dios es nuestro Padre. Tenemos intimidad con Dios. O sea, Dios está tan cercano. Yo estaba antes ahí de rodillas y le decía, Señor, ¿de dónde me sacaste? Hermano, tú no sabes lo que significó para mí con 18 años el día que yo escuché la primera persona en una reunión de oración. Estaba bien ciego, hablarle a Dios con palabras como se hablan entre las personas. Ese día cuando yo escuché eso, yo dije, ¿será posible que haya gente que no necesite estar diciendo Padre Nuestros, Ave Marías, rosarios y misas? Y que si habrá gente en el mundo que pueda hablarle a Dios como habla con su compañero. Ese día yo vi la luz después de un largo túnel, y le doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy puedo hablar con Dios como mi amigo. Amén. Dios es muy, muy, muy bueno. Él es muy bueno. Él es el que nos ha puesto en la relación correcta con Él. ¿Sabes cómo dice Romanos que lo ha hecho? Dice, porque Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Amén. Hermano, el llamado, alguien pagó por eso. Elías no tuvo que pagar nada para ir a Wimbledon porque alguien había pagado esa cuenta, ¿verdad que sí? Así somos nosotros. Hemos sido llamados por Dios y no nos ha costado nada, pero a Jesús le costó todo. Amén. Dice aquí la Biblia, Jesús murió en nuestro lugar. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Amén. La muerte ya no tiene poder sobre Él y vive para siempre. Y no solamente vive, sino la Biblia dice ahí que Él está en el cielo a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado como el Cordero de Dios, intercediendo por nosotros. Amén. Él está allá orando para que todo el propósito de Dios de restauración se cumpla, y eventualmente cuando Él ponga los pies sobre el monte de los olivos, Él va a reinar desde Jerusalén sobre todas las naciones de la tierra. Esa es nuestra esperanza. Amén. Va a traer paz porque Él es el príncipe de paz. Aleluya. Ese lugar donde ahorita ves tú la mezquita de Omar, que es tanta abominación, un día va a estar un templo ahí que Él mismo va a poner para reinar, porque en el templo está el trono. Desde ahí Él va a reinar con un reinado de paz. Cuando yo veo esa mezquita de Omar ahora, digo, Señor, tú lo dijiste que ahí va a haber una abominación desoladora. ¿Sabe lo que está escrito en las paredes, los que hemos ido allá? Algo que es blasfemo. Dice, Dios no tiene hijo. Eso es lo que está escrito en ese monumento. Y Juan dice que el anticristo es el que niega que Cristo es Dios. Pero un día, queridos, muy pronto, en ese monte, en el monte de Sión, va a haber un templo.